Dos. ¿Cómo están? Hoy es miércoles, toca programa de Tribuna Vigila y el día de hoy, bueno, pues estamos conmemorando el Día del Socorrista. Me da muchísimo gusto saludar a Rosa Meléndez Martínez. Ella es técnico en urgencias médicas intermedio, pero además forma parte del equipo de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. El tema es muy importante porque acabamos de vivir un temblor, no solamente en Puebla, sino en algunos otros estados del país. Y te saludo con mucho gusto, Rosa. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Pues me encuentro pues muy bien en casa. Qué bueno, pues coméntanos qué es un socorrista. Pues bueno, inicialmente el socorrista se conocía como pues aquella persona que acude en alguna situación de incidente o accidente a brindar los primeros auxilios. Esa era la manera en cómo se buscaba catalogar al socorrista. La verdad es que la historia de cómo se formó Cruz Roja a nivel internacional, pues fue con base a situaciones de guerra, personajes muy importantes de la historia de Cruz Roja que pues definitivamente no querían dejar a las personas que estaban, que se encontraban en algún conflicto armado y que de alguna u otra forma no querían pues que las personas se quedaran ahí, no a su suerte. Ahí fue donde nació la idea de pues de socorrerlos, de ayudarlos. Y en tu caso, ¿cómo decides pertenecer a este equipo y además ser una de las pocas mujeres que forma parte de esta búsqueda, de estos equipos de búsqueda en estructuras colapsadas? Bueno, yo inicié mi capacitación a los 12 años, entré al H Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Jalapa y fue donde comencé a conocer temas de rescate, prevención de incendios, primeros auxilios. Posteriormente a eso, cuando cumplí la mayoría de edad, fue que me interesé más por el área de primeros auxilios y fue que me incorporé a Cruz Roja Mexicana. Y pues definitivamente mis compañeros fueron los que me dieron la pauta para conocer y ver la extensión o la magnitud que tiene Cruz Roja dentro de sus áreas. O sea, saber que Cruz Roja no solamente es una ambulancia, sino que también tiene diferentes especialidades en las cuales pues nos podemos incorporar. Y conocí, gracias a un compañero, que se llama Francisco, el curso de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Al inicio, si te voy a ser muy sincera, consideré que era un curso complicado, pesado, y pues la mayoría del tiempo se cree que es algo que tal vez una mujer no puede realizar, ¿no? No podría realizar. Entonces, intenté, metí mis papeles, mi documentación para ver si era aceptada, y pues afortunadamente sí, fue una de las aceptadas en la primera edición de un curso de búsqueda y rescate para mujeres. Éramos un total de 24 mujeres realizando el curso. Y ahí fue donde, pues bueno, definitivamente supe que sí era una actividad que no solamente pues puede desempeñar un hombre, sino que también las mujeres las podemos hacer siempre y cuando, bueno, nos los proponemos. ¿Y has participado en alguna labor de rescate? De manera real, no. Yo llevo aproximadamente 2 años que realicé el curso y hemos estado en constante capacitación. De hecho, el jefe de la sección es el que se encarga de programar ciertas actividades como simulacros. Por ejemplo, en el hospital de Puebla, el que sufrió la mayor cantidad de daños secundarios al sismo del 2017, se utilizó para realizar un simulacro y ahí es en donde estuvimos participando, entre la extracción de lesionados y la aplicación de todas las técnicas que pues realmente engloba a un rescatista. Ok, y no sé, ¿con qué equipo trabaja un técnico en urgencias médicas? En tu caso, que te dedicas a esto de las estructuras colapsadas, ¿con qué material están laborando? Pues bueno, se tiene una bodega en el Centro de Capacitación y Adiestramiento de Cruz Roja Mexicana que se encuentra en el estado de Toluca. Y ahí se tiene pues literalmente todo el material, tenemos la capacidad para poder formar un campamento y entre las herramientas pues se utiliza una mototrozadora, un rotomartillo, utilizamos mandarrias, utilizamos cincel, depende mucho de la estructura a la cual se tenga que entrar o a la cual se tenga que penetrar. Por ejemplo, si es concreto, si es madera, si es metal, es el tipo de equipo que nosotros utilizamos. Hay herramientas manuales, es decir, si nos encontramos en alguna situación donde no haya energía, electricidad y pues, no podamos utilizar las herramientas eléctricas, pues bueno, tenemos todo el equipo para poder utilizarlo solo con mano. O en dado caso de que se cuente con este recurso de energía eléctrica, pues podemos utilizar el demás equipo. Ok, y mira, bueno, aprovechando que te tenemos, que eres un especialista en este tema, acabamos de vivir un temblor. ¿Cuál sería tu recomendación? Porque se hacen varios ejercicios para saber qué hacer durante
después y obviamente cuando está sucediendo este temblor, este movimiento telúrico, pero muchas de las ocasiones la gente entra como en shock, se queda pasmada y a veces no sabe ni para dónde moverse, ni seguir obviamente los mecanismos de salidas de emergencia, ni mucho menos hay cualquier otra acción que se haya aprendido en esta capacitación. ¿Cuál es tu recomendación? Yo sé que suena un poco trillado lo que les voy a decir, pero la mejor recomendación que alguien te puede hacer es mantener la calma. Y es muy complicado realmente justo en el momento del sismo, porque incluso hasta de manera personal empiezas a ver el movimiento y entras como en este desconcierto, ¿no? De qué es lo que está sucediendo. Pero mantener la calma siempre es una de las circunstancias que te ayudan a ti a mantenerte cuerdo, por así decirlo, ante la situación de emergencia. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú analizas la situación, pues entonces realmente realizas las acciones correspondientes o pertinentes para poder mantenerte en un lugar seguro. Todas estas cuestiones que nos manejan de la cuestión de no corro, no grito o no empujo, definitivamente ayuda muchísimo porque si tú no gritas, si tú no corres y si tú no empujas, no alteras a otra persona y esto no se va como en una reacción en cadena, ¿no? Entonces, la tranquilidad ante este tipo de situaciones es lo más primordial. Lo único que tienes que hacer es mantener la calma, dirigirte hacia la zona segura y algo muy importante, no tomar a juego todos los simulacros que se realizan, porque definitivamente hasta en escuelas, en centros comerciales, cuando se hace un simulacro la gente va con el celular, va platicando, no lo toma en serio y no conoce a veces las rutas de evacuaciones más factibles o incluso el punto de reunión, ¿no? Entonces, cuando ya se hace el recuento de las personas que deberían de estar en el punto de reunión, ahí es en donde no saben dónde está o alguna persona o incluso alguien que se pierde, ¿no? En un evento real, por lo mismo de no seguir las indicaciones. Eso es lo más importante. ¿Ustedes dan cursos o hay alguna capacitación para que incluso empresas o en este caso escuelas puedan tener un grupo de personas conformado para que estén ahí ayudando a los trabajadores? ¿Es difícil ponerlo en práctica? Como estos No, no, no. comités de... Ajá, te escucho. Sí, como estos grupitos que se forman dentro de una empresa para que, bueno, pues ellos sean los indicados de decirle a los demás por dónde salir, qué ruta seguir para ponerse a salvo. Nosotros como especialistas no entramos en esta parte de la capacitación. De hecho, estamos en una constante capacitación, pero pues para manejar las cuestiones de este tipo de situaciones, ¿no? Pero Cruz Roja Mexicana a nivel nacional sí brinda este tipo de capacitaciones, perdón, para poder formar brigadas, brigada en primeros auxilios, para extraer algún lesionado de alguna situación así compleja, para el armado de simulacros, e incluso también se ha llegado a participar en diferentes simulacros para poder ejemplificar a las personas, a las empresas o igual a la población en general de cómo se debe de realizar un simulacro de manera adecuada y cuáles son las medidas o los puntos que se deben de seguir. Ok, y a propósito del tema de los sismos, nos preguntan que qué pasa con esa recomendación que te dan de que cuando tiembla y a lo mejor vives en un departamento con varios niveles, pues es mejor irte al techo que, bueno, pues irte, digamos, a la parte baja para ponerte en un lugar seguro, ponerte a resguardo en un lugar seguro. Ok, sí he escuchado esa recomendación. Más que nada, la lógica de esa recomendación es que al momento de que tú subes, si en dado caso el edificio llegara a colapsar, pues quedas literalmente en la parte de arriba, ¿no? Sería más fácil para los rescatistas pues encontrarte en la superficie que encontrarte abajo de, no sé, un edificio de 10 pisos. Es una buena recomendación, sin embargo, de manera personal considero que sí sería más factible el hecho de que evacuaras de manera ordinaria, de manera general, es decir, hacia abajo y salir hacia un punto de encuentro. Porque, ¿qué pasa? Normalmente si subes es más complicado el hecho de que cuando se esté realizando una búsqueda de los lesionados, pues la estructura caiga, ¿no? Entonces sí te genera un poquito más de problemas. Yo mi recomendación personal sería eso, que en lugar de subir, mejor bajar. Hemos visto, a lo mejor muchas de las personas que están siguiendo esta transmisión, que cuando hablamos de equipos de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, pues llevan maquinaria súper pesada para romper a lo mejor una varilla, un muro de concreto. ¿Cuál es el trabajo real al que se enfrenta alguien que pertenece a este equipo? Sí es muy desgastante físicamente porque
no estás trabajando tiempos cortos, o sea, no vas a estar cargando un equipo 10 minutos, 5 minutos o 3 minutos, sino realmente todo depende del tipo de estructura con el que se esté trabajando, qué tan gruesa es la pared para poder penetrarla y pues de este modo el equipo que estás utilizando. O sea, de manera personal, creo que uno de los compromisos que tenemos nosotros como integrantes del equipo es seguir preparándonos, seguir ejercitándonos para poder tener la fuerza suficiente y la condición física para que una vez que entremos a la estructura y se necesite penetrar una pared, pues podamos realmente soportar el cansancio, el peso, porque pues aparte de esto llevamos el casco, llevamos los gogles de protección, llevamos mascarillas para evitar la inhalación de diferentes partículas, entonces aumenta todavía un poco la dificultad al momento de estar trabajando. Pero esa es la razón principal por la cual nos mantenemos en capacitación continua y consideramos que definitivamente la salud de nosotros como rescatistas es primordial para poder socorrer y ayudar a los demás. Y nos preguntan a propósito de este tema que por qué hay más hombres para adquirir una certificación de este tipo que mujeres. ¿Por qué es más difícil? ¿Porque a lo mejor las mujeres no se interesan tanto? ¿O cuál es ahí como tu punto de vista? No es difícil, sí hay más hombres definitivamente, pero yo creo que es por la idea que nosotros nos generamos como mujeres de que probablemente nos pongamos este tope y digamos, no voy a poder. O sea, se ve que es un curso muy pesado, son varios días, cargan herramienta muy pesada, o sea, no voy a poder, ¿no? Pero la realidad es que una vez que tomas la decisión de decir, lo voy a tomar, me voy a capacitar, voy a formar parte de este equipo, eh, o sea, créanme que cambia muchísimo la perspectiva una vez que estás ya ahí adentro trabajando, utilizando la maquinaria, utilizando todo el equipo, te cambia la perspectiva completamente. Entonces, yo les haría la invitación a que no se limiten, a que no piensen que esto solamente es trabajo que un hombre puede realizar, porque no, definitivamente no. No minorizo el trabajo de los hombres, sin embargo, las mujeres definitivamente también tenemos estas capacidades para poder laborar con herramienta pesada, como es que se conoce. Ok, y nos dicen que si pudieras, puedes decir cuántos kilos traes encima entonces a la hora de realizar a lo mejor un ejercicio de capacitación para que actúen en caso de que se presente una contingencia de verdad entre el uniforme tal vez y el equipo básico que utilizan para una búsqueda y rescate. Bueno, el uniforme no es tan pesado, de hecho se confeccionó con el objetivo de que pues, pudiera mantener la temperatura, mantenernos hidratados y esto evitara pues, el desgaste del personal. Pero en sí lo que es pesado es el equipo. Hay equipo que puede pesar entre 14, 15, incluso hasta 20 kilos o más y ese es el que pues se tiene que soportar. Y no solamente es el peso en brazos, sino también pues mantener la carga en una posición incómoda, porque como recordemos, en una estructura colapsada no tienes un espacio realmente tan abierto para estar trabajando. Es un espacio muy corto, tienes que buscar una posición adecuada para poder sostener el equipo y de esta manera pues seguir laborando. Más que el peso del uniforme es la cuestión de el equipo que estás utilizando. Y también te tienen una pregunta bastante interesante. Suponiendo que después de un sismo una estructura se derrumbó, ¿cuál es el protocolo a seguir por parte de ustedes los especialistas? Por parte de nosotros los especialistas tenemos un grupo en el cual se nos hacen diferentes alertas. En una alerta el jefe de la sección del equipo nos hace una alerta alistándonos porque pues estamos realmente distribuidos en todo el país, desde el norte hasta el sur de la República Mexicana. Esta alerta es para indicarnos que hubo una situación, alguna contingencia o algún desastre y de esta manera nosotros estemos preparando nuestro equipo, nuestra maleta y todo lo necesario para poder estar en una contingencia que se pueda aplazar más de 15 días. Posteriormente a esta alerta se hace ya la solicitud de disponibilidad para ver de todos los especialistas que somos a nivel nacional, la disponibilidad que tenemos y el tiempo que tardaríamos en trasladarnos. Dentro de ese tiempo, los que se encuentran cerca del centro de capacitación, que es donde tenemos todo nuestro equipo, todas las unidades, ellos ya se están encargando de tener todo preparado para que justamente cuando nos encontremos o nos reunamos, nos dirijamos directamente hacia la zona del desastre o de la situación.
Lo que nosotros hacemos de primera instancia es realizar una valoración en la seguridad y tratar de apartar a todos los transeúntes para que de esta manera no se expongan más a una situación de riesgo. Y es en donde acordonamos el área, hacemos una zona segura, establecemos un puesto de comando y en el puesto de comando se comienzan a tomar diferentes decisiones con respecto a quién va a entrar primero, cuáles van a ser las actividades que se van a realizar, si es una zona de seguridad o si es una zona insegura y cuál es el equipo con el que vamos a ingresar de primera instancia. Y se hacen diferentes valoraciones de terreno, es decir, si llegamos en una estructura donde colapsó un edificio, se busca primero en la superficie los lesionados y posteriormente ya recopilando información que nos diga cuántas personas estaban dentro de la estructura, en dónde se localizaba y un croquis para saber cómo dividir la edificación, ya es cuando comenzamos a desarrollar diferentes planes de actuación y comenzar a buscar en diferentes puntos. Entran los perros de búsqueda y rescate también, los canes, que son los que nos ayudan a nuestro principal apoyo para poder ubicar a los lesionados. Y diferentes herramientas también o equipos que tenemos, como cámaras, algunos sensores de movimiento o de calor, que nos ayudan a identificar si hay o no la presencia de un lesionado. Ok, y también nos dicen que cuando no atienden emergencias de este tipo, ¿apoyan a otros paramédicos? Sí, definitivamente. De hecho, bueno, no sé si lo han notado o si lo han visto, pero hay diferentes instituciones que se activan en el momento de la situación y de la emergencia. Lo primordial en este tipo de contingencias es que trabajemos en equipo, en conjunto con diferentes corporaciones, para que de esta manera se cumpla el objetivo que tenemos en común. Básicamente es que haya una mayor sobrevida, un mayor porcentaje de sobrevida, que se busque la mayor cantidad de lesionados posible y al menos si nosotros nos encargamos de ingresar a la estructura y de buscar lesionados, que los demás, compañeros en cuestión de atención prehospitalaria, pues bueno, realicen el traslado y también nos organicemos. Eso es un trabajo en común, cumplir objetivos que tenemos en común y pues bueno, debemos de trabajar así, en equipo. Ok, y nos preguntan también que cuántas personas forman parte de este equipo de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas y cómo le pueden hacer quienes estén interesados en sumarse a estas filas. Bueno, el equipo de búsqueda y rescate de Cruz Roja Mexicana está aproximadamente conformado entre 200 a 256 personas. Entre ellas, aproximadamente un 45% somos mujeres. Y si están interesados en participar, pues deben de tener realmente interés, pasión por hacerlo. Y se saca una convocatoria a nivel nacional en donde se solicitan ciertos requisitos, te piden tu currículum, las capacitaciones que has realizado, pasaporte y cierta documentación en específica como cartilla de vacunación y pues se hace una selección. Entonces, si se cumplen las características, es la manera en cómo se te hace llegar la invitación por vía correo para que puedas ingresar al curso. Y posteriormente al curso, pues también considerar que no solamente es ir realizar el curso break y ya, sino que después de eso te tienes que comprometer con el equipo a estar siempre en forma, con tu equipo todo listo y a estar disponible por si en caso de alguna contingencia o alguna situación de emergencia te tengas que movilizar a otro lugar. Siempre estar pendiente de esa situación, comprometerse más que nada. Bueno, y también nos preguntan que cuáles son las diferencias entre este tipo de rescate de estructuras colapsadas y el resto. Si pudieras como ser más específica, es la pregunta que nos hace llegar. En cuestión de qué situación. Supongo que los socorristas que están como para atender el primer auxilio, ustedes son más especializados en estructuras que colapsan, ¿no? Claro. Él quiere conocer las diferencias de uno y el otro. Claro. Mira, como técnico en urgencias médicas, ya sea a nivel básico, intermedio o avanzado, nosotros nos encontramos en nuestra delegación y estamos con nuestra ambulancia preparada para cualquier situación. Es decir, si se llegara a dar que una persona se está infartando en algún centro comercial, en algún domicilio o que alguien se cae o algún accidente automovilístico, el técnico en urgencias médicas sale en la ambulancia y atiende este tipo de emergencias. Brinda el primer auxilio, brinda el apoyo que se necesite y en dado caso de traslado, pues realiza el traslado. Nosotros como especialistas,
por ejemplo, el día de hoy que se suscitó el sismo, se tiene que realizar una valoración, ver si hay alguna estructura dañada o varias estructuras dañadas en la ciudad o en la localidad en donde hubo pues mayor, ¿cómo decirlo? Mayor ritmicidad, ¿no? Fue donde hubo mayor riesgo de colapso. Entonces se hace una primera valoración con el personal de Cruz Roja de esa ciudad y en dado caso de que se necesitara, ya sea porque colapsaron diferentes edificios o porque se necesita realizar la búsqueda en algunas localidades específicas, ya es cuando se nos activan a nosotros. Nosotros solamente entraríamos en cuestión de colapso. No solamente en una estructura, sino que también estamos preparados para diferentes situaciones como tsunamis o alguna otra contingencia o evento adverso que se pueda desarrollar. Y en su caso fueron requeridos, no sé, en Oaxaca, que fue uno de los estados más afectados por este movimiento telúrico, ¿está trabajando ahí personal de Cruz Roja? Se está trabajando a nivel local, sí se realizó una alerta, de hecho estamos todavía en espera de verificar si se necesita o no el apoyo, pero a veces son situaciones que se pueden solventar a nivel local, entonces ya no es necesario movilizar a todos los compañeros pues, de todo el país, solamente con los compañeros que se encuentran más cercanos y ellos son los que realizarían la labor de búsqueda. Ok, y también nos preguntan que cuál es la mayor satisfacción de ser socorrista, porque bueno, pues estamos conmemorando su día este miércoles. Claro, pues yo creo que mi mayor satisfacción es el hecho de haber logrado y de haber escalado pues todos estos puntos. Desde que se me plantó la idea de formar parte de Cruz Roja Mexicana, realmente nunca imaginé que iba a escalar tanto, o sea, que iba a lograr tanto en esta institución. Y creo que eso es lo que me motiva personalmente, el hecho de aparte de estar estudiando, trabajando, poder ser voluntaria de Cruz Roja Mexicana, apoyar a la población y eso te deja una satisfacción muy grande. El hecho de que una persona después de que la ayudes te diga gracias o que incluso te vean con esa cara de felicidad al ver que llegaste y que saben que tienes el conocimiento y que los vas a apoyar. Creo que es una de las satisfacciones más grandes que he tenido. Y nos hacen llegar esta última pregunta, ¿qué es el marcaje de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas? El marcaje hace referencia a que cuando nosotros ingresamos a una estructura, se tiene que marcar la estructura, válgase la redundancia, para que en dado caso de que esa estructura nosotros ya ingresamos, ya se realizaron las técnicas de búsqueda y localización, ya sea con equipo o con los canes, si en dado caso llegara otro equipo de búsqueda y rescate y quisiera ingresar nuevamente a la escena, tenemos un marcaje colocado en donde se tienen los riesgos de la estructura y en donde se identifica si hay o no lesionados. Esto, ¿cuál sería su objetivo principal? Evitar el doble trabajo. Si nosotros ya ingresamos, ya trabajamos en nuestra estructura, entonces el otro equipo, en lugar de ingresar y volver a hacer todo lo que nosotros ya hicimos, simplemente ve el marcaje, reconoce que no hay víctimas en esa estructura y continúa con la siguiente, para evitar desorganización y el doble esfuerzo. Oiga, y que, bueno, no sé si me pudieras explicar, una vez que realizaron esta búsqueda en alguna estructura colapsada, ¿cuánto tiempo tendría que pasar para que a lo mejor no escucharan el ruido de alguna persona, a lo mejor de algún animal, algo que les indique que alguien está atrapado ahí? No es que, bueno, no es por como cuestión de tiempo, sino por el tipo de estructura y la manera en cómo realizamos la búsqueda. Como te mencionaba, hay diferentes niveles. Hacemos una búsqueda superficial, es decir, vemos realmente de manera superficial si se encuentra algún lesionado y posteriormente a eso se pueden enviar a los canes para buscar también o tenemos un tipo de búsqueda que se realiza de manera circular o de manera paralela. Circular quiere decir que nos colocamos en diferentes puntos alrededor de la estructura y realizamos un llamado. Este llamado se tiene que hacer específicamente con una voz sonora, utilizando un megáfono, para que de esta manera las 5 personas que nos encontramos alrededor de la estructura, una vez que yo realizo como líder el llamado, pongamos muchísima atención para ver si se escucha alguna voz. Entonces, si en dado caso yo no escuchara, tengo que asegurarme con mis demás compañeros de que tampoco escucharon nada y se repite nuevamente el llamado. Es decir, yo mando la indicación al rescatista número 3 para que nuevamente repita el llamado.
Él realiza nuevamente el llamado, permanecemos en silencio para escuchar si hay algún golpe, algún sonido, algún grito o alguna voz, y si en dado caso no se escucha, se podría volver a repetir el llamado. Esto es con el objetivo de que definitivamente se identifique. Si una vez realizado esta búsqueda superficial no se encuentra nada, tenemos diferentes herramientas, como lo que te mencionaba de equipo de sensor de movimientos, también cámaras térmicas que nos ayudan a identificar si hay calor dentro de la estructura, no solamente el calor que irradia una persona, sino también para ver si hay algún riesgo, alguna fuga o situaciones así. Y todas estas herramientas, y por ejemplo tenemos una SearchCam, que esta es una cámara muy pequeña que tiene al ser muy pequeña tiene la factibilidad de que puede entrar en diferentes orificios, y si en dado caso se sospecha de que hay alguna persona o alguna víctima dentro de la estructura, la cámara entra, se realiza una búsqueda y nos asegura o nos confirmaría la presencia de un lesionado. Entonces, más que nada es utilizar todos nuestros recursos con la finalidad de encontrar alguna víctima, siempre y cuando pues la información que recabamos anteriormente nos diga que efectivamente sí, habían personas dentro del edificio. Pues una labor bastante ardua, hay que tener nervios de hacerlo, y pues nuestro reconocimiento para todos los socorristas, paramédicos, quienes se dedican al tema de urgencias, de atender a algún lesionado y que siempre están dispuestos para salir y brindar, digamos, ese primer apoyo. Se conmemora el Día del Socorrista este miércoles, y bueno, pues ahí está finalmente el reconocimiento y la felicitación para ti y para todos tus compañeros. Y no sé si quisieras agregar algo más, alguna recomendación final para las personas que están siguiendo esta transmisión. Claro, de hecho, Cruz Roja sobrevive gracias a sus voluntarios, entonces yo les hago la invitación para que formen parte de una institución realmente de calidad humana, que se animen y que todo aquello que escuchan de lo que hace Cruz Roja, pues les entre en el corazón y quieran participar y quieran formar parte de esto. Créanme, después de 8 años de formar parte de esta institución, pues bueno, te dejan muchas experiencias, un sabor de boca muy, muy bueno, y el hecho de seguir ayudando a las personas yo creo que es la mejor recompensa. Pues ahí está, te agradecemos mucho por esta plática. Podríamos aquí extendernos un poquito más porque pues acabamos de vivir una emergencia con este temblor que se sintió en la República Mexicana, pero te agradecemos mucho por habernos aclarado algunas dudas para quienes, bueno, pues ahí tienen a lo mejor la cosquillita o quieren también sumarse a los elementos de Cruz Roja Mexicana. La entrevista la tuvimos con Rosa Meléndez Martínez y ella, bueno, pues es una de las pocas mujeres que forma parte de este equipo de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Muchísimas gracias, Rosa. Muchas gracias a ti por la invitación. Excelente tarde. Excelente tarde, y bueno, recuerde que todos los miércoles tenemos una cita a través del Facebook de Noticias Tribuna, así que los espero la próxima semana.